Hemos estado aprendiendo un tema gigantesco, inmenso, ¿verdad? Que es cómo crecer en la estatura de Jesucristo. Y esto significa cómo crecer en la persona o en la naturaleza de Jesús. Crecer en la naturaleza de Jesús significa parecernos cada día más a Él. ¿Están siguiendo? Hemos entendido y hemos aprendido una y otra vez que la palabra estatura significa madurez, crecimiento, altura, tamaño. Cuando decimos crecer en la estatura, ¿qué significa, queridos hermanos? Ya se los expliqué en repetidas ocasiones. ¿Qué significa crecer en la estatura de Jesús? Madurar, crecer en el tamaño que tiene Jesús. ¿Y qué tamaño tiene Jesús? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Qué tamaño tiene Jesús, hermanos? El tamaño del Padre, ¿verdad? En un sentido. Es decir, él decía que Él es menor que el Padre en un sentido, pero en el otro sentido, al ser glorificado, el Padre le dio su naturaleza a su Hijo sin medida, por medio del Espíritu. Entonces, ser como Jesús es querer ser igual al Padre en su carácter y en su naturaleza de amor. El problema de Lucifer es que Lucifer quiso el poder del Padre, pero no la naturaleza del Padre, de amor y de misericordia. Y el problema con nosotros muchas veces es lo mismo. Queremos que Dios haga algo en nuestra vida, queremos que Dios nos dé la capacidad de hacer cosas, pero no queremos la misericordia que Dios tiene para con otros. ¿No se han dado cuenta de eso? Queremos que Dios haga algo por nosotros, pero nosotros no queremos hacer nada por nadie. ¿Están ahí? Y el Padre, esto lo pueden apuntar si quieren, el Padre tiene una naturaleza. Vamos a ver si alguien sabe cuál es la naturaleza y la esencia del Padre. ¿Perdón? Verdad y amor. Dios en esencia es amor. Dios no está lleno de amor, ni Él tampoco camina en amor. Él es amor. Y esa misma naturaleza de amor, ¿qué lo hace ser? Por ejemplo, Vladi, tú eres un ser humano, ¿cierto? ¿Tú podrías ser extraterrestre? Algunos parecemos, pero no. Entonces, ¿qué eres? Un ser humano. ¿Y qué vas a hacer hasta el día que te muras? Un ser humano. ¿Puede Vladi, por más que se esfuerce, convertirse en un toro? Porque él es un ser humano. Y por la misma naturaleza de ser humano, ¿qué conlleva o qué trae como consecuencia que seamos humanos? A ver, díganme ustedes. ¿Perdón? Viejo hombre, va, digamos, pero en lo espiritual. Pero en lo físico, ¿qué significa que seamos seres humanos? ¿Qué somos? Mortales. ¿Sí? ¿Qué más significa que seamos seres humanos? Que podemos pensar, que somos criaturas, que tenemos la capacidad de razonar. ¿Qué más? Que elegimos. ¿Qué me dicen? Que nos enfermamos. ¿Alguien en esta sala alguna vez o a la edad que tienen nunca se han enfermado? Nada más basta que comamos algo que esté echado a perder y el resto es historia, hermanos. ¿Qué pasa con el ser humano? Es que por la misma naturaleza del ser humano conlleva ciertas cosas que son inevitables para el ser humano. Tienen que comer, tienen que dormir, tienen que tomar agua. ¿Por qué?
¿Por qué tienen que tomar agua? Díganlo, ¿por qué tienen que tomar agua? Porque si no tomamos nos deshidratamos. Y si nos deshidratamos, ¿qué pasa? Nos enfermamos y morimos. ¿Y qué pasa si dejan de comer? Perdemos energía, nos enfermamos y morimos. ¿Y qué pasa si no duermen? No tienen energía, se enferman y se mueren. ¿Y qué pasa si se tiran de un 8º piso? Se golpean y se mueren. Entonces, el ser humano tiene características que pertenecen y que no pueden ser negadas o no pueden quitarse por ser seres humanos. ¿Verdad? Si entienden el concepto de un ser. Ser humano significa tener todas estas cosas. Pero el hecho de que Dios diga que Él es amor, significa que para Él es imposible no amar. ¿Sí me entienden? Si Él es amor y su naturaleza, su esencia es ser amor, quiere decir que de la misma forma que por ser humanos tenemos ciertas cosas que son imposibles de cambiar, para Dios es imposible dejar de amar. ¿Me doy a entender? Porque su naturaleza es amor. Ahora entienden cuando la palabra dice: con amor eterno te he amado. Porque Él es desde siempre y para siempre amor. Ahora, ¿por qué les estoy hablando de todo esto? Porque resulta ser que a nosotros nos interesa la parte del poder de Dios. Se los compruebo. ¿Sí? ¿Cuál fue la oferta que le dio la serpiente a Adán y a Eva en el huerto? Ser como dioses. Pero ¿será que ellos lo entendieron en el sentido de amor o de qué? Serían como dioses sabiendo lo que Dios sabe. Entonces la serpiente les ofreció conocimiento. No les ofreció la naturaleza humilde y de amor del Señor. Y verdad que sería bien bonito que tuviéramos un mensaje en el que yo les dijera: hermanos, el poder del Señor está aquí para ustedes. Ustedes lo tienen en su boca y lo que ustedes digan, eso va a suceder. Porque la gente eso quiere. Pero cuando a la gente le dicen: es cierto, eso puede pasar, pero dentro de todo eso usted tiene que aprender a amar como Dios ama. Pero dentro de todo eso usted tiene que aprender a perdonar como Dios perdona. ¿A la gente le gusta eso? ¿La gente se siente bien con eso? ¿Lo están viendo? Entonces, ser como Jesús, anhelar ser como Jesús, ¿qué significa? Anhelar su naturaleza. Pero su naturaleza no solamente es poder y milagros. Su naturaleza también es humildad. Su naturaleza también es perdonar. Su naturaleza también es tener misericordia de otros. ¿Me van siguiendo? Entonces, si lo entienden así, crecer en la estatura de Jesús o crecer en Cristo inevitablemente tiene que hacer que pase algo en nosotros. Inevitablemente. ¿Han visto barcos ustedes con 2 timones? ¿Han visto carros con 2 timones? Cuando están aprendiendo a manejar. ¿Has visto bicicletas con 2 timones? Imposible. He visto bicicletas con 2 asientos, pero no con 2 timones. ¿Por qué les digo esto?
Porque no puede coexistir Cristo como Señor y como cabeza y al mismo tiempo yo como cabeza. ¿Están siguiendo? O es Él la cabeza o soy yo la cabeza. Hermano, o es Él la cabeza o es usted gobernando su propia vida. Entonces, crecer en Cristo, ¿qué es? Dejar que Cristo crezca, dejar ser gobernado, significa crecer en Cristo. Inevitablemente, ¿qué va a significar? ¿Crece Cristo? Menguo y muero yo. Crezco yo y mengo a Cristo en mí. ¿Se acuerdan cuando la pastora nos platicaba sobre la iglesia de la Odisea? Creo que es la de la Odisea, donde le dice: he aquí que yo estoy a la puerta y llamo. El Señor lo habían dejado afuera de la iglesia. Si se dan cuenta, o somos nosotros quienes gobiernan nuestra vida, o es el Señor quien gobierna nuestra vida. Crecer en Cristo significa morir a mí mismo. ¿Qué versículo dice eso? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Excelente, Gálatas 2:20. ¿Qué otro versículo dice eso? Así mismo es. ¿Y dónde está ese versículo? En el Nuevo Testamento. Corran a Juan 3:30. Dejen un dedo en Romanos 1:26. Corran a Juan 3:30. Miren, lo que he tratado de hacer todas estas semanas es condensar estos tremendos principios y tratar de recordárselos, de ponerlos desde diferentes perspectivas, a modo de que ustedes puedan verlos claramente y pueda darme a entender lo mejor que pueda. Así es que, ¿ya se aburrieron de escuchar de esto? ¿Seguros? Ok, Juan 3:30. ¿Qué dice ahí Juan el Bautista? Léalo fuerte. Es necesario que Él crezca. ¿Quién está hablando ahí? Juan el Bautista. Entonces, crecer en Cristo significa dejar de lado nuestra propia naturaleza, morir a nosotros mismos. ¿Estamos claros? A ver, pregunta. ¿A qué debemos morir? Comiencen a decirme a qué debemos morir. Va. ¿El viejo hombre de qué está compuesto? Vamos a ver, debemos morir a los deseos de la carne. ¿A qué más? Altivez. ¿Qué más dijeron? Y usted podrá decir: uy, yo no soy eso. Envidia. ¿Qué más? Insensatez. Soberbia, dijeron. Qué feos somos, ¿verdad, hermanos? Siempre les pregunto eso. Somos bien feos, ¿verdad? Ahora, está bien, debemos morir de estas cosas, todo esto es el viejo corazón, y debemos dejar que Cristo crezca, ¿verdad? Ahora, estamos hablando sobre este mueble que se llama el lavacro, ¿verdad? Vamos a hacer un examen rapidito, porque hoy los quiero sacar temprano.
¿El lavacro sirve para qué? Para lavar nuestras manos y nuestros pies. ¿Sí? Si conocen la triple naturaleza del hombre, es un libro escrito por la doctora Hicks, que si no lo tienen, pueden adquirirlo en digital y lo pueden leer. Dice que tenemos que lavar nuestras manos y nuestros pies, ¿verdad? Las manos en el cuerpo representan nuestras obras, nuestro enojo, ¿verdad? Todo eso, lo que agarramos con nuestra mano, lo que nos adueñamos de esas cosas, sentimientos, emociones. En el lado del alma, ¿qué representan la mano? Los afectos. Y en el lado del espíritu, ¿qué representan las manos? La adoración. Entonces quiero que vean esta mañana, o en esta tarde prácticamente, a qué nos está llamando el Señor que tenemos que lavarnos nuestras manos. Nuestras obras tienen que ser lavadas por la preciosa agua del nombre de Jesús, ¿verdad? Lo que hacemos, todo lo que decimos, hacemos, tiene que ser lavado por Jesús, purificado por Él. Pero ¿qué me dicen de los afectos? Y quiero hacerles una pregunta, y hoy necesito ayuda de alguien que me eche la mano. ¿Quién? Ayúdame, please. Echarle alcohol al micrófono y llevárselo a alguien que quiera contestar lo siguiente que les voy a preguntar. ¿Qué son los afectos corruptos? Afectos corruptos. Allá, por favor, llévale el micrófono. Uno, dos. Un ejemplo podría ser es que nosotros estemos esperando, o mejor dicho, que nosotros necesitemos que constantemente nos estén halagando. Por ejemplo, nuestra esposa, como que nosotros merecemos que nos esté dando palabras. Bueno, creo que me di a entender. Lo entendimos perfectamente. A ver, ¿alguien más? Aquí creo que hay baterías, si pueden traer, por favor. ¿Alguien más? Mike contestó, correcto. Hermana Claudia, por favor. Hola, hola. Yo pienso que los afectos corruptos son todos aquellos situaciones en las que uno, por conseguir algo de alguien, se aprovecha de su necesidad de amor. ¿Sí? Una necesidad de amor corrupta. Gracias. ¿Alguien más? Vamos, hermanos, por favor, participen. Creo que también un afecto corrupto es cuando ponemos nuestro amor en algo que ocupa el lugar del Señor. Ponemos nuestro amor en algo que ocupa el lugar de Dios, dice, son afectos corruptos. Bien, ¿alguien más? ¿Van bien? Hasta ahorita van bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? No tengan pena, hermanos, ya saben que aquí estamos todos aprendiendo. ¿Alguien más? Si no, lo voy a escoger yo. Lleváselo a Guillermo, vamos a ver qué piensa Guillermo. ¿Qué son los afectos corruptos, Guillermo? ¿Alguna idea que tengas? ¿Qué se te ocurre cuando decimos un afecto que está corrupto? ¿Qué se te ocurre? Está difícil. ¿Alguien más? Alex. Bueno, yo pienso de que, primero para que nuestros afectos estén como bien, ¿verdad? Tienen que estar como del lado correcto del Señor, ¿verdad? Entonces un afecto corrupto, pienso yo, puede ser la envidia, que es algo que no
el Señor no quiere que nosotros tengamos, pues algo que viene por la naturaleza que tenemos. Muy bien, así es. Lleváselo a José Miguel, vamos a ver qué piensa José Miguel, que son los afectos corruptos. Una parte de los afectos corruptos son, la Biblia nos manda y el Señor a través de la estatura, lavar nuestras manos y nuestros pies. Cuando nosotros no lavamos nuestras manos, realmente estamos ofreciendo cosas corruptibles, y el Señor es quien lava nuestras manos con su palabra, con su amor. Y nosotros generalmente, ya hablando naturalmente, la corrupción se da cuando, por ejemplo, yo abrazo, como decía la hermana Claudia, o doy afecto en beneficio de otro, ¿verdad? Por ejemplo, la lujuria es una parte que muchos ocupan en beneficio de satisfacer sus necesidades, y ponemos por delante nuestras necesidades y no las del Señor. Excelente. Ahora, dejar el micrófono, please, y lee, José Miguel, ahí mismo, ¿dónde estás? Romanos, capítulo 1, el versículo que les di. Quiero que vean algo ahí. Romanos 1, lee, si sos tan amable, por favor, del 26 al 28. Romanos 1, del 26 al 28. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, porque el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Gracias. Señalen, por favor, donde está el pasaje de Romanos 1:26, lo siguiente. Cuando dice pasiones vergonzosas, esa es una traducción más que se escribe o que se usa para la misma palabra afectos. Miren qué interesante. Pasiones vergonzosas, la Biblia le llama o describe específicamente problemas de índole sexual. Si ustedes ven ahí a la par, habla acerca de situaciones de homosexualismo, etcétera, etcétera. Ese pasaje habla sobre eso. La Biblia pone entre ese tipo de pecados esa frase que se llama pasiones vergonzosas. Resulta ser que la misma palabra para pasiones es la palabra que se traduce como afectos. Ahora, vean ustedes esto. Vámonos a otra cita más, por favor. Vamos a Colosenses 3, por favor. Siempre si me ayudas, José Miguel. Colosenses 3:5. Ahorita les voy a explicar en un sentido más profundo esto del afectos corruptos. Sí, dale. Solo para agregar un poco a la prédica, en la versión La Palabra de Dios para Todos dice: por eso Dios los dejó seguir sus pasiones vergonzosas. Sus mujeres dejaron de tener relaciones sexuales con los hombres, que es lo natural, y empezaron a tener relaciones sexuales con otras mujeres. Correcto, así es. Ahorita les voy a explicar eso, ¿ok? Vámonos a Colosenses 3:5. Si se dan cuenta, de hecho hay una versión, creo que es la NTV o no sé qué versión es, pero habla específicamente y dice los afectos. Colosenses 3:5, cuando lo tengan, lo lees, por favor. Colosenses 3:5. Sí. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Digan amén. Otra vez se menciona ahí, pasiones, ¿qué dice? Pasiones desordenadas,
pasiones vergonzosas, dice el otro pasaje. Ya les dije, en primer lugar, se está refiriendo específicamente a pecados de índole sexual, lujuria, lascivia, libertinaje, fornicación, etcétera, etcétera. Pero quiero que pongan su atención en algo, porque resulta ser que la palabra afectos en griego, escuchen, es una palabra que significa sufrir. La palabra afectos en griego significa sufrir. Y entonces, ¿cómo así que afecto y que sufrir y que no entiendo de qué está hablando el hermano? Los estoy haciendo pensar. Les voy a explicar de la siguiente manera. Un afecto es todo aquello que yo busco que llene mi insatisfacción. ¿Lo entendieron? Mira, Vladi. Un afecto es todo aquello que tú buscas para que te satisfaga en lo que estás insatisfecho. Y por eso la palabra afecto en griego quiere decir sufrir, porque es un sufrimiento que proviene de sentir que algo me hace falta. En otras palabras, es una autoconmiseración, es una autolástima. ¿Lo están viendo? Esta autolástima nos lleva a querer desear cualquier cosa que pueda llenar mis vacíos. Entonces, un afecto corrupto es todo aquello que yo quiero utilizar para satisfacerme a mí mismo. Llámese materiales, cosas materiales, llámese dinero. Escuchen, lo voy a decir con mucho cuidado y respeto, aquí no hay niños, gracias a Dios, solo Mikey, pero ya está adolescente. Llámese problemas de índole sexual, como pornografía y ese tipo de cosas. La gente lo busca, lo consume y son adictos a eso, porque están buscando con eso llenar el vacío y la insatisfacción. Eso es un afecto corrupto. Un afecto corrupto es todo aquello que yo quiero utilizar, como dijo hermana Claudia, para darle lugar de Dios en mi corazón. Eso es una pasión desordenada. Eso es una pasión vergonzosa. Querer satisfacerme yo sin Dios. Querer utilizar cualquier cosa para satisfacer mis necesidades. ¿Qué dice el primer mandamiento en Éxodo 20? ¿Están seguros? ¿Están seguros que dice amarás al Señor tu Dios? Ese es el primer mandamiento. Yo soy Jehová tu Dios. Yo soy Jehová tu Señor. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, ¿por qué tiene que ver eso con lo que les estoy diciendo? Cada vez que yo pongo otra cosa o que busco que otra cosa satisfaga mi deseo, yo estoy poniendo a eso en el lugar de Dios en mi vida. Y si entendieron lo que les dije hace un rato, para que Cristo crezca, yo tengo que morir. Si yo estoy dando rienda suelta a mis afectos corruptos, ¿quién está gobernando entonces mi corazón? Mis deseos corruptos, mis afectos corruptos. Ahí no hay lugar para Jesús. Ahora sí lo entendieron. Me he dado a entender. Los afectos corruptos son todas aquellas cosas que ganan mi mente, ganan mi corazón y que me roban de pensar en Jesús. Mis afectos corruptos son todas aquellas cosas en las que yo me tengo autolástima
Y yo digo, pobrecito, yo me lo merezco. ¿Verdad? Y yo digo, pobrecito, yo nunca tuve nada. Ahora que tengo la oportunidad de tener, puedo darme los lujos que yo quiera. Este es mi Dios. Y el Señor en segundo plano. Ahora entienden por qué nadie puede servir a dos señores. O sirve a Dios o sirve las riquezas. Porque el Dios de las riquezas, que es Mamón, así se llama en griego, el Dios de las riquezas resulta ser que tiene un poder tremendo para satisfacer las pasiones vergonzosas, los afectos desmedidos, los afectos desordenados, los afectos corruptos. Ese Dios dinero tiene la posibilidad, la capacidad, la habilidad de hacernos sentir que estamos satisfechos. Pero en realidad nada de eso va a satisfacer los vacíos del corazón. ¿Están ahí? ¿Saben qué es lo más grave de todo? Vámonos a Juan 3, por favor. Con eso vamos a ir terminando. Juan 3. Lo más grave de todo esto, lo más duro de todo esto, escúcheme, es que el hombre por naturaleza ama más sus pasiones desvergonzadas, sus pasiones desordenadas, perdón, sus afectos corruptos, que la oferta que el Señor tiene que hacerle. ¿No me creen? Miren lo que dice Juan 3:19, por favor. ¿Sabes qué? Lee por favor desde el 16, porque ese nos lo podemos de memoria, ¿verdad? Porque de tal manera, léelo por favor, desde el 16 hasta el 19, por favor. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvado por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Atención a eso, por favor. Vean eso, por favor. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Vea que bien conocido Juan 3:16, porque de tal manera, pero ¿qué dice ahí? La luz vino a los hombres y los hombres amaron más las tinieblas. ¿Qué es eso? Esas son pasiones desordenadas y afectos corruptos que los hombres aman más porque los hacen sentirse llenos. ¿Y qué dice la Biblia? Que hay camino que al hombre le parece que es, pero su fin es de muerte. Amados hermanos, se los voy a decir y con eso voy a terminar. Todo lo que no es Jesús, que lo metemos en el trono y lo ponemos en primer lugar, está destinado a nunca satisfacernos. Todo lo que es Cristo es lo que tiene la capacidad de completa y totalmente hacernos plenos. Fuera de Cristo no hay nada que los pueda hacer felices. Se los digo de frente porque los amo. Fuera de Cristo no hay ningún afecto que los vaya a ustedes a hacer sentir felices, plenos, totales. Solo Jesús puede satisfacer al hombre. Solo Jesús puede limpiarnos de estos afectos corruptos, de estas pasiones desordenadas, que lo único que traen en realidad al final es muerte a nuestra vida. Solo Jesús lo puede hacer. Y para eso existe el lavacro, para lavarnos de nuestras manos, nuestros pies, y las manos representan nuestros afectos. Es la palabra, el agua de la palabra, como dice Efesios capítulo 5, la que puede limpiar nuestros afectos.
¿Usted necesita que el Señor limpie hoy sus afectos? Pregunta, ¿en qué ha puesto usted sus afectos? Escuche la pregunta, ¿en qué ha puesto usted sus afectos? ¿A dónde ha puesto usted el trono de su corazón? ¿O a quién ha puesto usted en el trono de su corazón? Quien sea que esté ahí, o lo que sea que esté ahí, usted necesita quitarlo hoy de ese lugar. Y dejar que Jesús sea quien esté en el trono gobernando sus vidas. Saque de ahí ideas, conceptos, religión, lo que sea. Sáquelo de ahí. El único que tiene que estar ahí se llama Jesús. El único que tiene que estar sentado en el trono se llama Jesús. Porque Él es el único que puede satisfacernos. Él es el único que puede darnos la plenitud que necesitamos. ¿Amén? ¿Hemos aprendido algo? Muy bien, vamos a orar una vez más, por favor. Amor, ven a ayudarnos a orar, por favor.